es fundamental en la construcción del conocimiento, la diversidad en las miradas sobre la realidad social y el debate. Ese debate que no es consecuencia de una mera diferencia de opinión, sino que implica, digamos, un modo de concebir las ciencias sociales, un modo de concebir la economía, un modo de concebir la sociedad. Además, la charla que vamos a hacer, la charla debate, se realiza en el marco del Día Internacional por la Pluralidad en Economía. Como colectivo y como Sociedad de Economía Crítica adherimos a un movimiento internacional, la sigla en inglés es ICIPE, que sería Iniciativa Estudiantil Internacional por el Pluralismo en la Economía, que el 5 de mayo de 2014, o sea, justamente hace 2 años, emitió una carta abierta dando un diagnóstico acerca del estudio de la economía que ha sido dominado cada vez más por un enfoque teórico fundamentalmente uniforme, monolítico, ortodoxo, que se convirtió en paradigma hegemónico, quedando marginado en la educación, tanto en la educación como en la investigación, teorías alternativas como por ejemplo las clásicas, distintas ramas keynesianas, institucionalistas, ecológicas, feministas, marxistas, austríacas, además del diálogo valioso con otras ciencias sociales. Entonces, celebrando la pluralidad, queremos agradecer la presencia de los panelistas que generosamente aceptaron nuestra invitación y les hemos propuesto realizar una presentación y análisis de las políticas económicas de la gestión que asumió el Gobierno Nacional desde el 10 de diciembre último. Luego de las intervenciones que van a realizar los panelistas, cuyo orden ha sido sorteado, se va a abrir el micrófono para realizar algunas preguntas y que luego los panelistas puedan responder. Lo que sí, estaría bueno que las intervenciones del público traten de ser breves para justamente aprovechar, ¿no es cierto?, que tenemos a los panelistas que van a dedicar su tiempo, bueno, a esta charla. Entonces, va a exponer Natalia Pérez Barreda, está primero, es licenciada en Economía, profesora de Economía Industrial de la Universidad de Rosario, es miembro de la Sociedad de Economía Crítica y asesora legislativa de Ciudad Futura, proyecto político de Rosario. Muchas gracias, Nati, por venir. Después va a intervenir Marcelo Cafelo, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Economía en Georgetown, IADE, profesor de Finanzas Públicas y Política Fiscal de la Facultad, director de carrera de Economía de la Facultad, miembro del Comité Organizador de la Jornada Internacional de Finanzas Públicas y presidente del IERAL, que es el Instituto de Estudios sobre la Realidad de Argentina y Latinoamérica. Gracias, Marcelo, también. Y por último estará también Berta Reising, que es profesora de grado, jubilada de Finanzas Públicas de la Facultad nuestra, profesora de posgrado del Instituto de Investigación e Información en la Administración Pública también en la Universidad Nacional, y además integrante de Plan Fénix. Así que también gracias, Berta, por tu tiempo. Bueno, ahora sí damos lugar a los panelistas en su exposición. Bueno, yo me voy a parar porque estoy más cómoda cerca de... Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias a los compañeros del COPC por esta invitación. La verdad que la cantidad de gente que convocaron es impresionante y muchas gracias a todos por venir. Esto, según lo que me dijeron los compañeros, va a ser una serie de encuentros que anticipando la jornada de economía crítica este año que son acá en Córdoba, así que van a estar bastante moviditas las cosas por Córdoba, muchos debates, espero, y se festeja eso. El debate, la puesta en diálogo de diferentes miradas sobre problemáticas comunes, siempre aporta más que nada, imagino que la mayoría de ustedes son estudiantes, aporta la formación como economistas, tener diferentes miradas y poder ir explorando, y de eso se logra la pluralidad que decía Pablo recién. Bueno, para empezar, yo organicé, digamos, no voy a hacer un relevamiento de todas las políticas públicas, todas las políticas de intervención que tuvo el gobierno de Macri desde que asumió, sino más bien elegí 4 ejes de análisis y un más uno que después les voy a contar de qué se trata. Estos ejes de análisis que van a articular, digamos, mi
análisis de las políticas de Macri tiene que ver primero con saber quiénes son los que ganaron con las nuevas intervenciones del Estado a partir de que asumió el nuevo gobierno, ¿no? Luego, quiénes son los que perdieron, digamos, en este nuevo esquema, y luego, cómo se sostiene esto, digamos, porque siempre, como en cualquier proceso económico, social, político, justamente al tener en cuenta que hay ganadores y perdedores, estamos hablando que hay conflicto de intereses, y esos intereses, de alguna manera, tienen que sintonizarse con una forma de gobernar, digamos. El gobierno tiene que sostenerse en el gobierno a pesar de que hay perdedores. Entonces, el tercer eje de análisis sería cuál es la estrategia o cuáles son los soportes que tiene el gobierno de Macri para poder continuar gobernando la Cámara, ¿sí? Y por el último punto del eje de análisis es el sustento teórico del modelo, que ahí me voy a detener un poquito más. Voy a hacer un análisis crítico, digamos, del modelo macrista, más que nada partiendo de la expectativa de los supuestos, de lo que parte, y justamente los resultados que son los que vimos en los primeros puntos. Y después un plus, digamos. Bueno, ¿quiénes son los ganadores de este modelo? Esto es algo que bueno, está circulando mucho, digamos, porque fueron políticas de shock, es decir, fueron políticas muy intensas, en muy poco tiempo, apenas asume Macri, diciembre ya existe una devaluación, quita de retenciones, alza de tasa de interés y ya en enero se sacan los subsidios a las tarifas y hay un impacto tarifario, ¿no? Entonces, estas medidas tan intensas produjeron, digamos, que algunos sectores se vean beneficiados. En principio, digamos, como ejemplo, el sector sojero, digamos, la quita de retenciones y la devaluación, ¿cuánto impactó en los ingresos y en las rentabilidades posibles de este sector? Acá hay un ejercicio de simulación, digamos, yo lo que hago es tomar las cantidades exportadas en 2015, que es una subestimación, digamos, de las exportaciones, porque probablemente, salvo ahora que hay que ver qué pasa con el tema del clima, digamos, afectar a la producción sojera, pero probablemente se aumenten las cantidades exportadas, ¿sí? El ejercicio simula las mismas cantidades con el nuevo tipo de cambio y con el nuevo esquema de retenciones. Y solamente estas dos políticas hicieron que los ingresos del sector en este año puedan llegar a superar el 68% digamos, van a crecer un 68%. Si bien en dólares caen, pues yo supongo los precios bajos a finales del periodo 2015, el impacto directo de las medidas económicas es un incremento de ingresos del 68% y del margen bruto del 73%. Estamos hablando de ingentes recursos de pesos, digamos, que antes iban al Estado, y el Estado, digamos, con esos recursos tenía intervención pública y ahora van directamente a las exportadoras. El segundo punto, el segundo sector, digamos, si hablamos de los sectores que más ganaron, digamos, dentro del sector empresarial generalmente, el segundo sector estrella es el sector financiero. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el sector financiero, digamos, los bancos, de alguna manera, el negocio asociado a la actividad bancaria es el otorgar créditos y recibir depósitos, ¿no? Y con el spread es la actividad principal. Pero en los últimos años, digamos, la ganancia cada vez más del sector financiero está dependiendo de las inversiones que hace en títulos públicos y en el caso de la devaluación también va a tener un impacto positivo en sus ingresos. Y es impresionante, digamos, los últimos datos publicados en el Banco Central llegan a febrero de 2016 y hay una comparación digamos, el trimestre que comprende diciembre a febrero y los ingresos, la ganancia, perdón, esto es directamente ganancia, se duplicó. Digamos, el trimestre de 2014-15 ganaban 12.000 millones de pesos y ahora en el mismo periodo ganan 23.000 millones, ¿sí? ¿Por qué se debe esto? Más que nada por, digamos, ustedes ven abajo el cuadrito, los dos últimos renglones son la ganancia que tienen por títulos públicos, por colocación de títulos públicos y por la devaluación. Y la devaluación también incluye la apuesta que hicieron muchos sectores digamos, los bancos del sector financiero en dólar a futuro, ¿sí? Entonces ahí van a ver las ganancias majestuosas que implicó por un lado la devaluación, que hizo que se multipliquen por 8 las ganancias directamente, y por otro lado la inversión en títulos públicos, como ustedes saben, digamos, para estabilizar moneda, lo que digamos, ahora vamos a ver el esquema más de política monetaria, pero lo que está haciendo el Banco Central es subir las tasas de interés por dos motivos. Por un lado, para sacar, digamos, pesos de la economía, por este concepto monetarista, digamos, que la inflación se deriva de la emisión monetaria, y por otro lado, para que compita con el dólar y no se apuesta al dólar, sino que se apuesta a las tasas de interés altas, ¿no? Bueno, solamente esta política de elevar la tasa de interés de las LEVAC hizo que las ganancias por la inversión
en títulos públicos se incrementa en un 43%, solamente en un año. Y la devaluación, un impacto formidable, si bien el monto dentro de las ganancias no participa de una forma significativa, sí pueden ver que creció de 1.462.000 a 12.900, o sea, se multiplicó por 8. Es majestuosa, digamos, el impacto solamente de la devaluación en las ganancias del sector financiero. Luego, digamos, el estudio Bain, digamos, otra de las políticas que se hicieron, ustedes saben, es la quita de subsidios, pero esto también se hizo con un esquema de cambio de precios que le pagan a las productoras de gas por el gas que se consume desde las distribuidoras. Y se le subió el precio, no solamente el precio, digamos, porque esto se deriva de una política para fomentar la producción de gas, ¿sí? Y lo que se hizo es subir el precio para la producción nueva, pero también se subió el precio para la producción ya la que estaba en pozo. Y esto se pasó, digamos, de 2,50, 2,60 a 5, mientras que en el mercado norteamericano está a 2. Entonces, de alguna manera también es una política que beneficia más que nada a las productoras de gas y no, más allá de que el subsidio, digamos, es la quita de subsidio estaba pensada para poder revertir el déficit fiscal. También se hizo un esquema donde las empresas beneficiarias son las productoras de gas. Entonces tenemos 4 grandes ganadores, ¿no? Igual, yo puse el ejemplo de la soja, pero ustedes saben que también las retenciones se quitaron a un caso que era innecesario, digamos, ni siquiera lo estaban pidiendo, que son las mineras. El Estado deja de percibir ingentes recursos y dentro de un marco donde el planteo general teórico es que hay que reducir el déficit fiscal, pero no obstante, la primera medida que dice el gobierno es justamente quitar las retenciones y desfinanciar el Estado. Después tenemos lo que decía, bueno, si bien tenemos las grandes estrellas que son las que ganan con el nuevo esquema económico, tenemos otros que perdemos, digamos. Y acá, bueno, vamos a tener algunos problemas porque ustedes saben que el INDEC no está publicando los datos, pero tenemos algunos datos de consultoras privadas que sí vienen relevando y podemos ver claramente, digamos, lo que hoy se discute bastante en los medios, que son, en primer lugar, los despidos. El Estado Nacional empieza con su política de despidos en el empleo público y luego esto se replica en el sector privado y además con un Ministerio de Trabajo corrido de la discusión que antes, digamos, durante el periodo kirchnerista intervenía dentro del marco del sector privado para proteger el empleo, si bien con políticas limitadas, pero lo hacía, y ahora como que se dejó liberado y por lo tanto tenemos, según la consultora de tendencia económica, 127.144 despidos desde que asumió Macri y 2/3 son del sector privado. Principalmente se explica por la construcción, luego que el plan Procrear se frenó y además se frenó la obra pública, tuvo un gran impacto dentro de la construcción y como ustedes, digamos, el sector de la construcción participa de una manera significativa en la estructura del empleo, por lo tanto esto impacta fuertemente en el empleo. El segundo indicador, que es el indicador de la UCA, en su momento, digamos, el macrismo lo tomaba como indicador, es la pobreza, digamos. El proceso inflacionario hizo y la no actualización de salarios ni de las políticas sociales, de alguna manera licuaron los ingresos de una población significativa que según la UCA es 1.400.000 nuevos pobres tenemos hoy en la Argentina, tan solo por el proceso inflacionario, o sea que de un momento a otro, de personas que no estaban incluidas dentro de la pobreza, hoy lo están. En ingresos, tenemos que no se cerraron todas las paritarias, de nuevo esto, un proceso inflacionario muy fuerte, que, bueno, vamos a ponerlo así. Estas son las cifras de inflación, como pueden ver, digamos, de noviembre en adelante, hay un salto inflacionario muy fuerte. Entre estos meses un 18%. Si no actualizamos salario, lo que tenemos automáticamente es que la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos es el monto de la inflación. O sea, si tenemos una inflación del 18% y no actualizamos salario o ingresos de política social, automáticamente tenemos una pérdida de poder adquisitivo. Que hoy a marzo, digamos, es del 18%, es decir, nuestros ingresos valen un quinto menos. Pueden comprar un quinto menos de bienes que en octubre de 2015. Y como se hicieron el ajuste de tarifas
Con impacto en abril, se está estimando que la inflación en abril va a ser del 7%, que es parecido al índice de diciembre de inflación de San Luis. Entonces ahí ya estamos hablando de un 26% de impacto inflacionario, ¿sí? Es como que nos sacan un cuarto del salario solamente en un mes, en 4 meses, perdón. Los indicadores que tenemos para ver cómo sucedió esto es justamente el salario real, el salario nominal desplazado por inflación, y tenemos ahí la caída que se empezó a dar a partir de octubre, una caída acelerada en ese momento del 20% a febrero. Algunos datos no son consultoras, sino que son datos oficiales de las cámaras que agrupan a los productores. Ahí podemos ver despachos de cemento, como podrán ver a partir de enero son todos tasas interanuales negativas. Los automóviles ya veníamos en una crisis porque tiene que ver mucho con el mercado brasileño. Ustedes saben que Brasil está en recesión desde el año pasado, probablemente este año lo sigue estando, pero también tenemos cifras negativas. El dato que más publicidad se da es del comercio, justamente el impacto inflacionario y la caída del poder adquisitivo. Se nota rápidamente la caída del consumo, que son los datos de cambio, las letras minoristas, como podrán ver en el gráfico, desde enero están en picada y el último indicador es bastante importante, porque la caída interanual que midieron en abril fue de 6%, ¿sí? Digamos, un parate de la actividad económica y consumo doméstico también. Al final del periodo podemos ver las pérdidas de esa cantidad de carne consumida en el mercado interno, y también tenemos saldos negativos. Y luego, dentro de los perdedores, también podemos decir, digamos, que los perdedores son más diluidos, incluso temporalmente, y podemos pensar también de que la carga de la deuda externa en el futuro también va a tener impactos y va a restringir, digamos, las posibilidades y la vida misma de las generaciones futuras. Luego esto vamos a ampliar. Ahora bien, entonces si tenemos de repente que son muy pocos los ganadores y una base social muy amplia que podemos identificar como los perdedores, que son los trabajadores, los que reciben asignación universal por hijo, todos los que tienen ingresos fijos, que dependen del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo un gobierno que produce estos cambios en tan solo 3 meses, 4 meses, puede seguir sosteniéndose? Entonces, bueno, ahí yo esbozo, digamos, un par de líneas de cómo el macrismo está haciendo para gobernar en primer lugar la gobernabilidad, digamos, porque hay fuerzas opositoras que de alguna manera están convalidando, fuerzas partidarias opositoras están convalidando cuáles son las formas para gobernar que tiene el macrismo. Por otro lado, ¿cómo se sostiene esto socialmente? ¿Y qué está pasando? En primer lugar, digamos, la estrategia del macrismo de gobernabilidad empezó con los DNUs. Dijo, bueno, el Congreso va a estar cerrado, yo necesito hacer las medidas de shock ya, digamos, eso es típico de cambios de gestión. Lo primero que se hace es aplicar las políticas más intensas, entonces empezó a gobernar con DNUs. Luego cambió con una estrategia donde el peronismo se fraccionó y además los gobernadores peronistas de una manera fueron negociando, pactando, peronistas y kirchneristas fueron negociando y pactando por intercambio de recursos. Básicamente, si uno lee el boletín oficial, todos los meses hay una provincia que tiene anticipos de fondos públicos para poder hacer, digamos, hacer los gastos que tienen que hacer para poder ejercer la política pública dentro de sus provincias. Entonces, de alguna manera, lo que hace el gobierno nacional es comprar los gobernadores anticipándole recursos mes a mes. Yo les invito a revisar los boletines oficiales porque es impresionante. Uno puede leer mucho, digamos, a partir de esa fuente de cómo se construye el poder dentro del país. Y por otra parte, totalmente protegido por los medios de comunicación, digamos. Y yo pongo como ejemplo paradigmático de esto, como el impacto que tuvo el caso Panama Gate con las cuentas offshore de Macri y del equipo económico de Macri en los medios, en comparación con Lázaro Báez, que estamos discutiendo todos Lázaro Báez y no estamos discutiendo qué pasa con la corrupción macrista, digamos. Y si no funciona esto directamente, digamos, cuando hay alguna organización social que busca de una manera ejercer su derecho de protesta para poder contrarrestar las políticas que hoy están complicando sus vidas, directamente la represión. Caso de bancarios en Congreso, cuando asumió Macri hubo represión, no salió en los medios. Entonces junta con la anterior, ¿no? Cresta roja, represión, no salió en los medios. Entonces, de alguna manera, así está manteniendo el macrismo, está pudiendo, digamos, gobernar el macrismo hoy.
Y luego, ¿cómo obtiene cierta legitimidad todavía? Esto es dudoso, digamos, cuánto tiempo, cuando la realidad empieza a contrastar con el discurso, vamos a ver qué es lo que sucede al respecto. Ahora tengo un discurso, digamos, pasamos de la revolución de la alegría, del diálogo necesario, del crecimiento, a la pesada herencia, al sinceramiento. Para la Ruspira se justifica con la grasa militante y los ñoquis, digamos. El discurso cambió, viró en pocos meses, ya no estamos hablando del país soñado, o el país que tiene que seguir por algunas cuestiones y cambiar otras, pero necesitamos más diálogo, cambiar las formas, etc. Con un discurso vacío de contenido político, sin ninguna... no expresa ningún interés social, pasó un discurso totalmente de echar la culpa al gobierno anterior para justificar todo el ajuste que se está llevando adelante. Vamos a lo último. Ahora bien, esto quizás para mí es lo más importante, es cuáles son los ejes teóricos que sustentan el modelo marxista hoy. Por un lado, digamos, identifica como principal problema económico el de la inflación. Digamos, esto ya venía de los discursos de Marx y siempre estuvo presente el gran flagelo del país es la inflación. Y su mirada monetarista, para aquellos que han cursado, digamos, ya la materia de teoría monetaria, la teoría monetaria, que es la que expresa el marxismo, la más básica, que es, tenemos déficit fiscal, entonces lo que hay que hacer es bajar el déficit fiscal, porque la emisión se corresponde directamente al tener déficit fiscal, el gobierno tiene que emitir para cubrir ese déficit y esto genera inflación. Por otro lado, esto ya se deriva de lo anterior, la mirada es, digamos, mirada más larga es que el crecimiento se tiene que dar por cambio de expectativas, digamos, sanear la economía para poder cambiar las expectativas y así aumentar la inversión y con esto vamos a volver a la senda del crecimiento, ¿no? Entonces, ya cambiamos de una mirada que venía haciendo intentos con contradicciones, etcétera, de fomentar la demanda, digamos, una mirada más keynesiana, donde el motor del crecimiento era la demanda, una mirada más centrada en la oferta, donde el motor de crecimiento es la oferta justamente a partir de la inversión y por lo tanto las ganancias empresarias es lo que se conoce como profit led, digamos, liderado por ganancias. Necesitamos que los empresarios ganen más para poder que tengan expectativas favorables y que inviertan más y así el país va a crecer. Contraponiendo con una mirada más de salarios que serían los que lideran el proceso de crecimiento. Y el tercer eje es el frente externo. Bueno, como tenemos, digamos, ya veníamos, ese es el gran problema del país, el problema de la restricción externa. Esto es, a medida que el país va creciendo, necesita cada vez más dólares para poder sostener su nivel de producción. ¿Por qué? Porque tiene que importar bienes que no se producen localmente. Entonces, para paliar el frente externo, el marxismo, la mirada teórica, digamos, del marxismo, es que es un problema de precios relativos. Entonces tenemos que devaluar para ser más competitivos y a la vez endeudarnos, es decir, conseguir fondos líquidos que no tenemos hoy en el país, en dólares. ¿Sí? Esa es la mirada teórica del marxismo. Entonces, ¿qué políticas? ¿Por qué se implementaron las políticas? La justificación lo puse así como modelo de facultad, me acordaba cuando yo ponía limitas, digamos, tratando solamente las iniciales, es bajar el gasto fiscal y en conjunto con subir la tasa de interés para controlar, digamos, esto de que el tipo de cambio no se dispare y para estabilizar monedas a partir del banco, porque decíamos antes, es decir, para sacar pesos de la economía, subo las tasas de interés de las de BAC, esto hace que baje la cantidad de dinero en circulación y así bajar la inflación y al estabilizarse la economía, sube la confianza, digamos, ya está saneada la economía, se produce milagrosamente, digamos, la inversión y así la senda del crecimiento. Esto más la quita de retenciones, más la devaluación para incrementar las exportaciones y bajar el déficit fiscal y eliminar la restricción externa y, por último, está acompañado con el endeudamiento público para que entren ingresos en dólares del país. Este sería como un esquema muy simplificado del modelo marxista. Ahora, bueno, ¿cuáles son las inconsistencias? Esto es bastante complejo, voy a tratar de sintetizarlo de alguna manera. En principio, digamos, no sé si lo dan en esta facultad, pero la teoría cuantitativa del dinero, la teoría monetarista, digamos, de la inflación, se basa en supuestos como que la demanda, digamos, hay un producto potencial que es fijo, por lo tanto, y lo que se está produciendo es una demanda que sobrepasa de alguna manera el producto potencial y por lo tanto tenemos el exceso de demanda y eso es lo que hay que ajustar para ajustar los precios relativos, ¿sí?
La mirada teoría del dinero endógeno hace dos críticas a la teoría monetarista. Por un lado, que la emisión del Banco Central, esto de reducir la emisión, que es la propuesta macrista, no es la única que genera la cantidad de dinero que tenemos en circulación. Porque hay otros actores, como ser los bancos o incluso los estados provinciales, que van a demandar dinero y se van a endeudar. Por lo tanto, el sector financiero también es emisor al emitir activos financieros que son los que producen el crecimiento de la cantidad de dinero dentro del país. Entonces, esto es lo que no se está considerando, que el Banco Central en principio no maneja toda la cantidad de dinero dentro del país. Y por otro lado, la mirada del dinero endógeno invierte los términos, digamos. La teoría monetarista de alguna manera dice, el problema es que la emisión monetaria genera inflación. La teoría del dinero endógeno va a decir no, al revés, digamos, la cantidad de dinero que circula es consecuencia de la inflación. Por ejemplo, si hay provincias que necesitan dinero para hacer sus erogaciones o empresas que se necesitan endeudar para poder seguir produciendo, son las que van a, justamente, ¿por qué se da esto? Porque hay un crecimiento primero de los precios, entonces lo que va a pasar es que van a ir a un banco o van a ir al Estado Nacional y van a pedir pesos. Por lo tanto, la propia inflación es la que va generando la necesidad de que la cantidad de dinero suba en la economía, porque necesitan hacer mayores gastos. Esto es muy difícil de explicar en poco tiempo, pero no sé si se da en la teoría del dinero endógeno. Bueno, hay mucha bibliografía al respecto, la verdad que sería interesante que la vean porque parece que uno de los puntos en nuestras carreras más débiles justamente son las teorías monetaristas. Cierro con 2 o 3 puntitos más. Y me parece que otro punto para criticar a la política antiinflacionaria del macrismo es que no considera otros factores, además de la emisión monetaria como productora de inflación. Hay una vasta literatura acerca de la inflación cambiaria y la inflación por costos, es decir, considerar que la inflación está más determinada por los costos de las empresas que por la cantidad de dinero que circula, ¿sí? Esto no es tenido en cuenta por el macrismo y por lo tanto produce una devaluación monstruosa de más del 40% con un fuerte impacto en los precios porque los bienes que nosotros exportamos son los mismos que compiten con los alimentos a nivel local. Por lo tanto, eso genera un shock inflacionario muy fuerte. Segundo, el aumento de tarifas se traslada directamente a los costos. No solo las familias son las que afrontan las subas de luz y gas, por lo tanto que suben los precios y tenemos un impacto inflacionario, sino que también las empresas ven incrementados sus costos y por lo tanto eso refuerza el proceso inflacionario. Estos dos puntos fueron desconocidos, digamos, son desconocidos dentro del discurso macrista antiinflacionario. En términos de crecimiento, rescatar nada más lo que decíamos antes, porque si nosotros saneamos la economía, en una economía que está en recesión, ¿ustedes se imaginan que las empresas van a tener expectativas para invertir? Digamos, nosotros tenemos un ajuste formidable, dado por la inflación en el primer punto, por la devaluación en el segundo punto, y con la caída del consumo y demás, tenemos una demanda deprimida. Entonces, el macrismo, yo quiero preguntar cuáles son los mecanismos con los que va a decir que ese saneamiento va a terminar generando mayor inversión empresaria. Voy a decir rápidamente esto. En términos del frente externo, hay dos cuestiones que quiero destacar. En principio, digamos, la inconsistencia. Si decimos que la política antiinflacionaria es lo prioritario, pero devaluamos y por lo tanto generamos impacto inflacionario, digamos, tenemos la inconsistencia entre las variables macroeconómicas que están utilizando dentro del modelo macrista, ¿sí? Y los últimos 2 puntos que voy a decir es el tema de el endeudamiento. Porque de alguna manera yo identifico que el principal problema del país y que nosotros venimos de 2 o 3 años de tasa de crecimiento bajas es el problema de la restricción externa. Ahora bien, ¿cómo se ataca al problema de la falta de dólares en el país? Necesitamos dólares para poder importar ciertos bienes que son necesarios para la industria nacional, para que poder seguir creciendo y demás. ¿Cómo se afronta eso? El macrismo lo que hizo es decir, bueno, endeudémonos, arreglemos con los buitres para poder endeudarnos y así que ingresen esos dólares y los vamos a invertir en infraestructura. El problema es que esa infraestructura no genera dólares, nosotros esa deuda la tenemos que pagar. Digamos, en el tiempo nosotros vamos a tener que ir abonando tanto la tasa de interés como el capital que adeudamos. ¿Cómo generamos esos dólares en el futuro si no aumentan las exportaciones o caen las importaciones? Entonces esa es la pregunta de cómo el endeudamiento va a evitar la restricción externa.
Y la segunda cuestión que me parece fundamental es estar atentos, porque tenemos un modelo donde se incrementa el endeudamiento, se suben las tasas de interés y ya tuvimos una experiencia tanto en la dictadura militar como en los 90 de realización financiera. ¿Qué pasa? Tenemos una tasa de interés alta, libre de movilidad de capitales, para esto termina, de que me mate el moderador, ingresan dólares en el país. Estos dólares se invierten a tasas muy elevadas a corto plazo y pueden, y como liberamos además la salida de capitales, porque se cambió la permanencia de esos capitales en el país, estos capitales pueden volver a remitirse y fugarse al exterior rápidamente. Entonces podemos volver un modelo de acumulación que va a estar más centrado en la especulación financiera y no tanto y para nada, digamos, en la inversión productiva, que es lo que genera empleo y demás. Y quienes van a ser beneficiados de esto, las empresas que vengan, inviertan en la bicicleta financiera y se lleven los dólares nuevamente del país. Nosotros vamos a seguir con el mismo problema de restricción externa, con el mismo problema de falta de empleo y con el mismo problema de crecimiento que venimos teniendo en los últimos años. Bueno, por eso concluyo. La política económica, yo lo titulé La vivienda, la nueva, la que Argentina necesita. La pregunta la voy a tratar de contestar yo, no es la que el gobierno intentaría contestar. Yo creo que antes de empezar a desarrollar los testículos, creo que este gobierno que lleva 150 días encontró una situación de partida, está tomando decisiones iniciales en una transición y espera una situación de llegada. Yo voy a empezar por la situación de llegada, pero no necesariamente por la que puede tener en mente el gobierno. Yo voy a empezar por esa que digo la Argentina necesita. Después voy a ir a esa situación de inicio y después lo que se está haciendo en estos 150 días. Bueno, primero, ¿cómo crecieron los que crecieron? O esto de cómo la Argentina puede crecer. Ahí está una estadística de Latinoamérica desde los 80, el crecimiento del PIB real. Vemos que Chile ha sido el que más creció por récord en Latinoamérica, después sigue Colombia. La Argentina estaría ahí, con ese color que debe ser esa línea que está ahí, entre los 3 o 4 que menos crecieron en estos últimos 35 años. O sea que evidentemente hemos hecho cosas mal y algo diferente hay que hacer. También que ahí hubo gobiernos de diversos tipos, ¿no? Uno toma los países que han crecido mucho en los últimos, no en los últimos tantos años, sino tomamos países que han crecido 15, 20, 25 años seguidos, casi sin crisis. A lo mejor Japón fue después de la Segunda Guerra, China más recientemente, pero países que crecieron 15, 20 años seguidos, muchos, y uno va a encontrar siempre, primero que van a ser casi todos asiáticos. Incluso Irlanda lo puse porque había crecido mucho hasta el 2007, el único europeo que venía más abajo que había crecido mucho, pero hay un factor común. Chile en Latinoamérica es el único que creció mucho, como recién mostré, de más de 30 años. Está Hong Kong, India, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, China, Japón. Cuando uno ve los componentes de la demanda agregada, consumo público, consumo privado, o consumo privado, consumo público, inversión y exportaciones, todo creció mucho porque crecieron esos países, el PIB creció mucho, pero siempre en esos países lo que más creció en el promedio es inversión y exportación. Eso hizo crecer también mucho el consumo. A ver, tomemos cualquiera, 8%, no son números bajos, pero la clave para poder crecer mucho a largo plazo es que crezcan más la inversión y las exportaciones que el consumo, sea público o privado, porque eso hace sustentable el proceso. ¿Qué pasa si solo crecemos con consumo? O nos quedamos sin dólares porque no exportamos, o caemos en una crisis fiscal, que es lo que Argentina normalmente ha hecho. Entonces, para crecer a largo plazo, hay que hacer crecer mucho la inversión y las exportaciones, y eso también va a hacer que crezca el consumo. Estoy pensando, como solemos hacer los economistas, cuando decimos maximizar algo sujeto a. ¿Cuál es el sujeto A acá? A que no te quedes sin dólares, a que no te afecte la restricción externa, como él la planteaba, a que el sector público no caiga tanto en default. El sujeto A es que el proceso de crecimiento sea sostenible en el tiempo.
Y si en definitiva lo que queremos es que los salarios crezcan más allá del PIB, lo que queremos es que el salario crezca a largo plazo porque la mayor parte de la gente vive en un salario. Cuando uno ve, por ejemplo, dos casos de los anteriores más Argentina, Corea, Chile y Argentina, salario real desde el 85 en este caso, base 100 todos en el 85, y bueno, ve que Argentina por lejos es el país que menos creció el salario real, que se recuperó mucho entre el 2003 y el 2010-2011 y después se estabilizó y empezó a caer desde el 2013, ya que viene cayendo el salario real, y este año, como recién mostraba, se ha profundizado la caída por la devaluación, pero sobre eso voy a explicar después. El caso de Chile, uno le puede hacer muchas críticas, pero no puede dejar de considerar que el salario creció, el real, permanentemente en Chile, casi sin crisis. Y en Corea, bueno, ni hablar. Yo soy convencido que hay que usar ortodoxia y heterodoxia. Personalmente, yo me creo ortodoxo en algunas cuestiones como las fiscales y desarrollista en lo productivo. Entonces, si vamos a usar heterodoxia, yo diría que vayamos a ver a los que hicieron las cosas bien con algunas medidas heterodoxas. Entre los asiáticos, en realidad, hay más de un modelo. Hay algunos modelos con mucha intervención estatal, otras con menos intervención estatal. Hay algún resumen que se ha hecho sobre lo que en Asia ha ocurrido. Hay muchas cuestiones ortodoxas, como una macroeconomía estable, un sector público ordenado, un sector público que además empezó a pagar buenos salarios y a incorporar gente de forma meritocrática a través de concursos públicos, donde en esos países muchas veces las personas que le va mejor a la universidad van a trabajar al sector público porque realmente lo pagan bien y porque se accede por concurso. Apostaron mucho los recursos humanos, y dentro de los recursos humanos aquellos que están más ligados a la tecnología, mandaron gente a estudiar afuera, pero después la obligaban a volver para que devuelvan dentro del país. Una serie de cuestiones ligadas al desarrollo de los recursos humanos, que eso no lo estoy poniendo ni en la ortodoxia ni en la heterodoxia, en realidad. Y tuvieron algunas cuestiones más heterodoxas, como por ejemplo intervenciones selectivas, fomento de exportaciones, cierta represión financiera, crédito dirigido, promoción selectiva, etc. Pero sobre una macroeconomía bastante ordenada y con, sobre todo, generando ese modelo exportador que antes les había explicado. Normalmente estos países asiáticos empezaron con un tipo de cambio alto, muy alto, que a medida que fueron creciendo y por crecimiento de la productividad se fue apreciando. Pero empezaron normalmente en un tipo de cambio alto. Al principio algunos de ellos tenían sustitución de importaciones o protección para sustitución de importaciones, pero con una diferencia con la de Argentina. Siempre la sustitución de importaciones que intentaron no tuvo sesgo anti-exportador. O sea, se cuidaban de sustituir, pero sin generar un sesgo anti-exportador. Argentina siempre que ha probado hacer sustitución de importaciones ha terminado en un sesgo anti-exportador. Y así no funciona. Porque la restricción externa no se salva solo con sustitución de importaciones, se salva si exportamos cada vez más para que puedan crecer los salarios a largo plazo. Hay que exportar cada vez más, porque si no, el modelo de solo consumo termina en una crisis de faltante de divisas porque no exportamos. Cuando digo exportar cada vez más, me refiero a exportar con valor agregado, obviamente que me refiero solamente a exportar materia prima. Y no me refiero solo tampoco a la agroindustria. Argentina tiene también potencial en otros sectores. Ahora en Argentina a mí me da la impresión, y sobre eso voy a hablar después, que la heterodoxia que hemos elegido en estos últimos años es más parecida a la de Venezuela que la de los alumnos asiáticos que han tenido éxito. Sinceramente me parece que ha sido en los últimos 10 años, especialmente en el último periodo de Cristina Kirchner, una heterodoxia muy parecida a la de Venezuela, cualitativamente. Y bueno, ya sabemos qué pasó con Venezuela. Venezuela se desbarrancó en su situación fiscal, dejó de crecer, está en una situación muy complicada, se metió mucho con los precios relativos, ese déficit fiscal disparó la emisión y después la inflación. Cuando les empezaron a faltar dólares, puso cepos, como nosotros, empezó a restringir las importaciones, pero ya empiezan a hacer cepos no para sustituir importaciones, son cepos porque no te alcanzan los dólares, entonces todo eso termina siendo un lío, nadie invierte, y lo único que hay que esperar en esos casos es que termine de fracasar, como está fracasando obviamente Venezuela. Bueno, la vieja política económica, con la que terminó en noviembre, diciembre, fue un modelo de alto consumo, y acá lo mostraron bien. Hasta el 2013 el consumo fue creciendo mucho. Esto es venta en supermercado, que sería un poco el consumo de los asalariados. Creció muchísimo entre el 2003, que había tenido una gran caída desde el 98 al 2003. Creció hasta el 2013
13 y se estancó y después empezó a caer. ¿Por qué? Porque el modelo encontró su techo, el modelo de consumo encontró su límite. ¿Y cuál es el límite de un modelo de solo consumo, que no es pobre, que no invierte? Las restricciones que vienen por el lado de la reserva del Banco Central y de la situación fiscal que lleva, cuando el déficit es creciente, a una creciente inflación. Recién les decía que los salarios crecieron en Argentina hasta el 2013. Después, cuando devaluó en el 2014, porque se devaluó, ¿cuánto había sido? Un 25, 40% en enero. Ese año cayeron mucho los salarios reales en Argentina. Y se devaluó en ese momento porque la situación no daba para más con la reserva y no daba más con la competitividad. No es que a algún gobernante le gusta devaluar de por sí, que es lo que está ocurriendo nuevamente ahora. Pero el empleo privado ya hace desde el 2011 que está estancado en términos de la población. Y yo no tengo 20 minutos, pero el empleo de bienes transables, el empleo en la industria, en el agro, en la minería, o sea, lo que produce bienes transables está estancado desde el año 2008. Se que hace de 2008 que esto se veía venir y ya tenía graves problemas de competitividad. Y por ende la pobreza, que en definitiva, así como recién dije que todo se hace para que los salarios crezcan o para que baje la pobreza en última instancia, bajó mucho desde aquella gran crisis del 2002, que cada vez que hay una gran devaluación sube la pobreza porque hace caer el poder adquisitivo, y ahora ha ocurrido también, así lo mostraban, aunque obviamente no como en el 2002. Recuerden que en el 2014, bueno, ahí está. La tasa de pobreza que bajó muchísimo, bajó hasta el 2006-2007, se estancó en el 26%, subió al 28% en el 2014 por la devaluación, subió al 28, 2 puntos. Entregó el gobierno Cristina con, creemos, aproximadamente 28% de tasa de pobreza, porque obviamente no hay la tasa del INDEC, porque como ustedes saben, en el 2007, ahora ya pagó el estadístico, esperemos que dentro de junio o por ahí tengamos ya buenas estadísticas, pero en realidad el apagón estadístico viene ya desde el 2007, ¿no? Hemos estado 8 años sin estadísticas fidedignas en inflación, después en pobreza, después en producción y finalmente en comercio exterior. El año pasado hubo déficit, al final no hubo superávit de comercio exterior. Hasta estaban mintiendo con las cifras del comercio exterior. Un país que no tiene buenas instituciones, además que bueno, no tenía el tema ese acá, pero un país que no tiene buenas instituciones no puede crecer, y el INDEC, las estadísticas oficiales de un país son una de las principales instituciones. Un país que no tiene buenas estadísticas está condenado al fracaso. Entonces también por la tasa de pobreza ya se veía en el 2008 que esto se había estancado y que habíamos empezado a tener problemas con el modelo de solo consumo. Y este es el tipo de cambio real, lo que marca la competitividad cambiaria, digamos que la competitividad estructural depende de muchas otras cosas. La competitividad estructural depende de la ruta, de los puertos, de los recursos humanos, de las buenas instituciones, etcétera, etcétera. Pero la competitividad cambiaria siempre ha sido muy importante en el corto plazo, porque cuando la competitividad cambiaria no da para más, normalmente el Estado, el gobierno ha tenido que recurrir a una salida, porque si no empieza a producir graves problemas en la economía. Ese es el tipo de cambio real contra el dólar, del peso contra el dólar. Bueno, ya saben que el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal por los precios externos sobre los precios internos. Desde el año 50 al año pasado hubo 3 grandes procesos de apreciación cambiaria en Argentina, que se destacan nítidamente por el resto. El de la tablita cambiaria de Martínez Loos, 0,70 en el 81, que fue el que mandó la apreciación. El de la convertibilidad, que ahí está calibrado para que sea 1 a 1 en el 2001, por eso ahí da 1 en el 2001. Y el de Kicillof, que terminó en 0,96 el año pasado. Es decir, que Kicillof dejó el mismo tipo de cambio real que Cavallo en el 2001 y que Martínez de Loos en el 80-81. Y un tipo de cambio muy bajo causa estragos a una economía. Lo causó en la década del 80 cuando se fundió media industria. Lo causó con la convertibilidad. No subió tanto el desempleo en este último proceso con ese tipo de cambio por la protección, porque no era una economía abierta. Pero la protección aquí protege a los que compiten con las importaciones, pero desprotege a los exportadores. Entonces, el año pasado
había un grave problema con los exportadores. El año pasado, en noviembre, nosotros lo medimos, el salario industrial de Argentina, el salario industrial formal de Argentina era 200% más alto que Brasil. Ustedes somos un poco más productivos todavía que Brasil, un 30% más productivos. Pero ustedes se creen que podemos tener salario 200% más alto que Brasil en dólares y poder competir. Si un modelo va a tener éxito si se puede mantener en el tiempo, las empresas tienen que tener alguna rentabilidad y a su vez tienen que tener rentabilidad las empresas que exportan para que puedan exportar, porque si no caemos en la restricción externa, pero no es porque no acabamos nunca de sustituir importaciones, porque hace décadas, desde los 30 que venimos sustituyendo importaciones, salvo una parte de los 80 y los 90, y nunca logramos zafar de la restricción externa. Es que no lo hemos hecho bien. Cuando el tipo de cambio está muy bajo, los exportadores no pueden exportar, no pueden competir, nos empezamos a quedar sin dólares. Los bancos, en algún momento, primero recurrías al endeudamiento, en Martínez de Oz o en los 90. Primero recurrimos al endeudamiento, después se acaba el endeudamiento y estás contra la realidad, te ves contra la realidad. El gobierno anterior no tenía acceso al endeudamiento. ¿Qué hizo? Usó las reservas. Néstor había acumulado muchas reservas en el Banco Central también. Y entonces, esas reservas que se habían acumulado mucho hasta el año 2007-2008, se empezaron a usar para pagar esos déficits de balanza de pagos. Y ahora voy a mostrar, creo que en un ratito, qué pasó con las reservas. Una vez que se acabaron las reservas, no tenés acceso al crédito, tenés que hacer otra cosa. Porque vayan pensándolo, pero ¿cómo hacemos para, si esto está muy atrasado, como estaba en esas tres situaciones, ¿cómo hacemos para recuperar esto? Que no sea bajando los precios o subiendo el tipo de cambio nominal, ¿no? Porque los precios externos casi no varían. ¿Cómo hacemos para salir de eso? Si eso te está causando un grave problema, que no sea haciendo alguna de esas dos cosas. Con la convertibilidad se intentó bajar los precios, la inflación, no dio resultado. Hubo que devaluar. Y ahora se devaluó como se devaluó en el 2002. Yo les pregunto, entonces tuvo mal devaluar en el 2002, ¿tendríamos que haber seguido con el 1 a 1? ¿Cómo es? Que los que antes estaban contentos con que había que devaluar, ahora son anti-devaluación. Cuando el tipo de cambio no da para más, no suele haber otra forma de solucionar problemas que devaluar, porque estirar los plazos, demorar la salida de esa situación, lo único que genera una burbuja cada vez peor y cuando explota causa más daño. Eso es una de las principales lecciones que tenemos que aprender de la historia económica de Argentina. Ahí está el modelo solo consumo. Primer periodo con Néstor Kirchner, lo que más crecía era exportaciones e inversión, estos dos. Primer periodo de Cristina ya todo crecía más parejo, pero todavía crecía. Tercer periodo, o segundo de Cristina, crecía sobre el consumo privado y el público, esto es 2011-2015, y ya caía en exportaciones e inversión. O sea, el modelo de consumo se acabó porque las exportaciones e inversión se empezaron a hacer trizas. Y se acabó la viabilidad del modelo de consumo. Y esto es la cuenta corriente de la balanza de pagos, y esto es el superávit fiscal. Acá es cuando Néstor nos decía los superávit gemelos. Realmente fue uno de los pocos presidentes que tuvo un alto superávit gemelo. Cuenta corriente y fiscal. Miren en qué terminó el superávit gemelo. Un déficit el año pasado entre nación y provincia de 7,2 y 2,6 la cuenta corriente negativa. Bueno, que alguien después me explique cómo hacemos resolver esos problemas que no sea saliendo de lo que lo causó. Otro capítulo aparte de la energía, que por lo que se hizo en materia de energía pasamos a tener un superávit de balanza de consumo de energía de 6.000 millones a un déficit de 6.000 en el 2014, básicamente por la política energética. ¿Y esa política energética qué fue? Y subsidiar a todo el mundo. En el 2000 y 2014 se gastaron 4,5 puntos de PIB en subsidios económicos al transporte de electricidad, el agua, especialmente todo esto en Buenos Aires, especialmente, aunque no únicamente. Miren, ese es el gasto social sacando la jubilación. O sea, todo el gasto social nacional sacando la jubilación. O sea que lo que se gastaba en subsidio económico era igual a la suma de lo que se gasta en salud, educación, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, incluyendo la UH, y algunos otros gastos de seguridad social. O sea, solamente quedan otros ahí afuera. ¿A ustedes les parece razonable que se gaste tanto en subsidio económico? Me estaban subsidiando a mí, por ejemplo, que soy una persona de clase media alta, y que la verdad que no necesitaría que me subsidien. Imagínense la gente de altos ingresos.
Los subsidios que un Estado entrega tienen que ser a la gente pobre. Los subsidios a la energía y al gas y al agua han sido pro ricos. O sea, el subsidio en valor absoluto iba creciendo a medida que nos escalamos en la distribución de ingresos. Fue levemente redistributivo, pero eran pro ricos. Y un Estado tiene que tener un gasto que sea pro pobre, no pro rico. Y bueno, con todas esas inconsistencias, el Banco Central empezó a perder reservas desde el máximo antes del 2008-2009, que era el equivalente a, el máximo fue 14% del Producto Bruto, terminamos en 4,1 el año pasado, y dentro de ese 4,1 estaba un swap chino de 1,8. ¿Es mucho o es poco? Bueno, comparemos con Latinoamérica. Ecuador, Argentina son esos dos. Ecuador está dolarizado, o sea, no le hace falta tener muchas reservas en dólares, está dolarizado. Pero Argentina no está dolarizado, y evidentemente estas reservas no aguantaban más, y había que hacer algo. La nueva política económica. Bueno, había atraso cambiario, déficit externo, reservas muy bajas, déficit fiscal y déficit en energía. ¿Qué se hizo? Se redujeron las retenciones por el tema de la competitividad y el atraso cambiario y el déficit externo. Había producciones como el trigo, que ya había disminuido muchísimo. Maíz tenía también problemas, quizá la soja aguantaba un poco más, pero la soja le bajaron solo 5 puntos. Y se devaluó el peso, como en el 2014, como se hizo cada vez que estuvo muy atrasado el tipo de cambio. Se arregló la deuda también por el tema de las reservas y por el déficit externo y fiscal, por supuesto, porque si hay 7 puntos del PIB de déficit, o te endeudas o emitís dinero a través del Banco Central. En los 90 nos endeudamos, ahora recientemente emitían inflación, antes endeudamiento. Pero el problema es el déficit, muchachos y muchachas. El problema es el déficit y después vemos en todo caso cómo se financia. Bueno, en la visión del gobierno, con la cual yo no estoy absolutamente de acuerdo, para bajar la inflación de largo plazo hay que bajar la emisión de dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado se emitió el 35% más de dinero. La producción creo que creció el 2, de acuerdo a las estadísticas recientes. O sea, creció 2 la producción y 35 la cantidad de dinero. Yo estoy de acuerdo que hay que lubricar la actividad con más dinero si la economía crece un poco. Pero 2 contra 35 me parece un poco mucho. Me parece exagerado. Para bajar la emisión hay que bajar el déficit. O te endeudas o emitís. El déficit era 7 puntos del PIB. Parece que hay 11.000 empleos menos en el sector público de acuerdo a lo que creo que el presidente informó. Creo que eran 11.000. Para que ustedes tengan una dimensión de cuál es el déficit público. 11.000 puestos de trabajo del sector público en un año son aproximadamente 3.500 millones de pesos que ahorraría el sector público. Y el déficit del año pasado fue 350.000 millones de pesos. O sea que ese ahorro, que es tremendo, se dejaron 11.000 personas sin trabajo, es el 1% de ese semejante déficit fiscal que quedó. Porque la mayor parte del déficit son los subsidios económicos, al gas, agua, electricidad y transporte. O sea, el 70% del déficit eran esos subsidios. Entonces, en la visión del gobierno, para bajar la inflación a largo plazo, hay que bajar la emisión, hay que bajar el déficit, hay que bajar estos subsidios porque son el 70% del déficit. Y después voy a volver sobre ese tema. Para recomponer la reserva, además del endeudamiento y otras cuestiones que están haciendo, hay que exportar más, pero hay que exportar más para crecer a largo plazo. Y teníamos graves problemas de competitividad, estructural y cambiar. Yo no tengo tiempo de mostrar estructural, para cambiar el de la vida. Para salir en el corto plazo del problema de competitividad cambiar hay que subir el tipo de cambio. También se pueden bajar los impuestos como se hizo y después veremos si se hace la estructura. El problema acá es que tanto para bajar la inflación a largo plazo, como el gobierno dice, como para solucionar el problema de la competitividad, hubo que disminuir los subsidios, subir las tarifas y hubo que subir el tipo de cambio. Las dos cosas traen más inflación en el corto plazo. Más que inflación trae cambio de precios relativos, pero la gente lo ve como inflación. Entonces la visión de largo plazo para bajar la inflación, en el corto plazo trae más inflación y la gente no lo entiende. Pero yo sí lo entiendo y yo creo que tienen posibilidades de tener éxito de bajar después la inflación. El plan es gradualista,
implica que ellos creen que van a bajar la inflación todos los años un poco, bajando el déficit fiscal todos los años un poco. O sea, no es un shock de ajuste fiscal de uno en el otro, porque es imposible hacerlo ante semejante déficit. E ir dependiendo cada vez menos del financiamiento del Banco Central. ¿Y qué es como llenamos esta brecha entre el déficit, más los intereses y el capital de la deuda que no está, y esto que le pedimos al Banco Central, que lo va a emitir con el endeudamiento? Porque el endeudamiento que van a tomar no es solo para obra pública, el endeudamiento va a ser para cubrir la brecha de ese déficit heredado y que van a tratar de irlo bajando. La secuencia para bajar la inflación gradualmente tenía un problema inicial que ya lo dije, que es que primero había que corregir los precios relativos porque la economía no daba más con ese tipo de cambio y no daba más la situación fiscal con esos subsidios económicos. Después de hacer ese cambio, la política gradual implica anunciar una política fiscal y monetaria que muestre que van a bajar la inflación a largo plazo, tener una medición creíble de inflación, anunciar que van a hacer con el impuesto a la ganancia y finalmente llegar a las paritarias. Bueno, en todas estas cosas hubo problemas. Por ejemplo, yo no digo lo del tipo de cambio que sea un problema porque estoy argumentando de que era ineludible hacerlo. Pero por ejemplo, falta coordinación en el gobierno y por ejemplo el aumento de las naftas se podría haber evitado. Porque Argentina está ahora reconociéndole a las petroleras un precio local bastante mayor que el internacional. O sea que había margen como para que la devaluación no se traslade toda o nada a los precios internos, porque había margen porque se está reconociendo un precio mayor. ¿Para qué? Seguramente o para que ganen más las petroleras y o porque para que no haya desempleo en el sector petrolero. Hay mucha presión de los gobernadores también ahí. O las dos cosas a la vez, por supuesto. Bueno, en el petróleo los salarios son de 60.000 pesos por mes, o sea que yo creo que podrían haber dejado la nafta sin aumentos y en todo caso ver cómo dentro del sector petrolero arreglaban la situación, pero no pasarle el costo al resto de la sociedad. Por ejemplo, se me acabó totalmente el tiempo. Bueno, todavía no se conoce si van a medir bien la inflación o no se sabe bien si va a haber nuevos anuncios en ganancia. Y las negociaciones paritarias llegó el momento en que la inflación estaba más alta y no más baja, y eso obviamente que hace difícil este proceso gradual de ir bajando la inflación. El salario real, como recién mostraban, ha caído, yo creo que no cayó tanto, pero decir que cayó un 7% en marzo, creo que eso es mucho, ¿cierto? Porque están los salarios viejos con la inflación que ha crecido, eso deprimió el consumo. Si vemos la componente de demanda agregada, el primer semestre casi todos los factores tienden a que caiga el consumo privado y el gasto público y no van a reaccionar rápido inversión y exportación además porque Brasil está comprando por cada vez menos. Pero yo creo que hacia el segundo semestre y sobre todo hacia el año que viene, el consumo privado y público va a dejar de caer. No sé si va a crecer el público, no creo, la obra pública puede ser, pero la obra pública va a caer en inversión. Y el consumo privado probablemente si tiene una recuperación sea lenta. Y aquello otro que es a lo que se juega el gobierno para recuperar, que es la inversión y las exportaciones, hay que tener en cuenta que esto es el 30% de la demanda contra esto que es el 70%. O sea que si esto está mal, hay que hacer mucho por este lado para compensar esto otro. Pero el tema es que esto otro había llegado a su límite. No queda mucho más que ahora regenerar esto, aunque para lo mejor sea para volver a hacer lo mismo después. Pero bueno, no había mucha más alternativa. Yo creo que si el segundo semestre va a mejorar la inversión, después las exportaciones, y el año que viene puede haber un crecimiento, lo mejor es del 3 y 3,5%. Bajo crecimiento, pero lo mejor es una recuperación. Los cambios del gobierno de Macri, bajar la inflación o no, y recuperar la actividad o no. Por ejemplo, si no baja la inflación y no reactiva, ahí se le fracasa y hasta se va a complicar la gobernabilidad. Voy solamente este otro. Supongamos que baja la inflación y reactiva. Y ahí hay que ver dos cosas. ¿Cómo va a reactivar y cómo va a seguir la reactivación? ¿Va a volver al atraso a cambiar y va a volver solo al consumo? El año que viene hay elecciones. Muchas veces los políticos dicen, hay elecciones, ahora volvamos al modelito de consumo, el veranito que nos permite ganar el medio término. O vamos al modelo de competitividad, exportador y con inversiones, que a lo mejor va a hacer que al principio el consumo vaya más lento, pero a paso más seguro, como han hecho los países que han crecido. Yo no conozco un país que haya crecido solo con consumo. Solo. Miren, en la convertibilidad desde el 98 empezó a caer el empleo transable privado. El empleo privado transable. En el valor anterior, desde el 2008, también empezó a haber problemas con el empleo privado transable
y se agravó del 2011 al 2014. O sea, en el modelo anterior terminamos con los dos graves problemas de la convertibilidad, que eran atraso cambiario y déficit fiscal. Solo que el déficit fiscal del que terminó es mucho más amplio que el que hubo en el 90. Y en los dos casos se terminó afectando la creación de empleo en sectores transables y los dos modelos se volvieron no sustentables. Pero en vez de aprender de las lecciones de esa historia, discutimos otras cosas. Argentina tiene que salir de la apertura sin competitividad y tiene que salir del proteccionismo con sesgo anti-exportador. Tenemos que hacer otra cosa, un camino intermedio entre eso, pero esas dos cosas nos han llevado al fracaso total. Profesores que me han precedido han vertido una cantidad de temas que yo de algún modo pensaba también desarrollarlo. Voy a intentar no repetir y en algunos de esos temas vertir mi propia opinión, que evidentemente tiene algunos aspectos en discordancia con algunos conceptos que se han vertido. Antes de entrar a describir brevemente las políticas implementadas a partir del 10 de diciembre del 2015, yo quería referirme a lo que continuamente estamos escuchando por los medios periodísticos, por funcionarios nacionales e insistentemente, entre otras cosas, creo yo, dos conceptos que se repiten permanentemente y que son un poco diría yo, la explicación o el trasfondo de las medidas que se vienen implementando a partir de diciembre. Estamos escuchando de que Argentina debe volver al mundo, o dicho de otra forma, pero que quiere decir lo mismo, que Argentina estaba fuera del mundo. Digo estaba fuera porque esto se planteaba previamente al arreglo con los holdouts, insistentemente y en muchos discursos de los funcionarios. Y el otro eje que respalda todas las medidas adoptadas es de que la situación económica de Argentina es realmente gravísima, producto de la herencia recibida de la administración anterior. Yo, sin hacer comentarios, quiero recordar que Argentina integra el grupo de los 20. Ustedes todos saben que 20 países representan el 86% del Producto Bruto Mundial, de la economía mundial. Y dentro de esos 20 estamos nosotros. De América hay 5, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Argentina. De Europa hay otros 6, hay 2 países que diríamos son bicontinentales, que sería el caso de Rusia y de Turquía, y los países netamente asiáticos, entre los cuales por supuesto están los 2 más grandes en cuanto a sus dimensiones y a su población, que es China e India. Y nosotros estamos dentro de ese selectísimo núcleo de países, porque el resto de los países, que son 187, solo representan digamos, el resto del Producto Bruto Mundial, que es el 14%. Yo creo que esto, yo no quiero hacer comentarios, pero quiero con este ejemplo decir que tan fuera del mundo no estábamos, que nos incluyeron dentro de este grupo de países muy influyentes que inclusive, no digo que reemplazó, pero pasó a tener mayor importancia que el grupo de los 8. Junto con esto, ustedes saben que Argentina es el país de índice de mayor bienestar humano de América.
y a su vez que tenemos el indicador número 21 en lo referente a PBI en el mundo. Respecto al otro tema con el cual inicié de la actual o de la situación en que se recibió el país realmente con grandes problemas económicos y en virtud de los cuales se van adoptando las políticas que la profesora ha descrito muy detalladamente y que yo voy a tratar solo de resumir, quiero recordar que desde las administraciones que provinieron de golpes cívicos militares del año 66, del 76, y de otra administración que si bien surgió de elecciones, pero que creo que no valoramos suficientemente respecto a los efectos que tuvo en la economía argentina, que fue la administración de los 10 años y medio de Menem, de los últimos años del siglo pasado, siempre se planteaba de que el sector público debía reducir su participación en la economía y solo debía ocuparse de aquellas tareas que el sector privado no quería ni debía asumir. Todo ese largo proceso, que evidentemente no vamos a entrar a describir aquí, explota en el año 99, 2000, todos recordamos los 5 presidentes, asume Kirchner, con una situación, yo diría, de coyuntura política, de esas cosas que tiene la historia, esas particularidades que tiene la historia y que con un número de votos muy bajo se transforma en el presidente de la República Argentina. Desde el 2003 al 2007, en ese quinquenio, la economía nacional creció una media del 8,9%. Segundo país en el orbe después de China en tasas de crecimiento. Recuerdan que decíamos Argentina está creciendo a tasas chinas. Allí vienen todas las distintas corrientes y opiniones, que era el viento a favor, el viento de cola, etcétera, etcétera. Pero lo que es indiscutible es que Argentina en ese periodo, en ese quinquenio, creció a una tasa promedio del 8,9%. Fenómeno que no había ocurrido en los 200 años de historia económica argentina, es decir, a ese nivel y en forma ininterrumpida. Desde el 2008 al 2015, la media ya pasa a ser el 3%. Respecto al casi 9%, evidentemente, hay una diferencia bastante importante, pero que si nosotros lo tomamos aisladamente, creo que no hacemos una conclusión totalmente correcta. Hay que hacerlo inserto en el esquema internacional. A partir del 2008 explota la crisis internacional que tuvo su origen, como todos sabemos, en Estados Unidos, con las hipotecas subprime, el millón de hipotecas otorgadas a titulares que no tenían posibilidad de levantarlas, se trasladan fundamentalmente a las economías europeas y esa crisis internacional hasta el momento no ha sido solucionada. De tal modo de que hace unos días, unos pocos días, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional publicó de que Estados Unidos como máxima ambición va a crecer el 1,9% en el año 2016 y que si lo hace a una tasa del 1,4 estarían satisfechos. Esto es uno de los rasgos que a nosotros nos indica cómo está la situación internacional. Y esto quiero hacer referencia porque no solo depende de las políticas que necesariamente debe instrumentar un país, una economía nacional, en las intenciones de elevar sus exportaciones con mayor valor agregado, etcétera, etcétera, sino que no podemos desconocer
el entorno internacional. Ejemplo, para nosotros concreto y directo. Brasil en el 2015 tuvo una caída del 3,8% y se estima que este año va a tener una caída de su Producto Bruto del 3,5%. Y esto tiene una influencia directa hacia la economía argentina y yo diría, lamentablemente, hacia la economía cordobesa. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el socio brasilero es de gran importancia la industria automotriz. Y si nosotros vemos, Brasil en el 2014 producía 3.600.000 autos, además de repuestos, y en el 2015 bajaron exactamente a la mitad. Ergo, nosotros recibimos el impacto directo de la disminución de esas importaciones por nuestra relación a través del esquema del Mercosur, que tenemos totalmente entrelazada con nuestro mayor cliente, por ejemplo, en el ramo automotriz. Todo esto a nosotros nos hace pensar de que una situación no favorable desde el punto de vista del comercio exterior, bueno, ¿cómo podemos, yo no diría reemplazar, pero tomar actitudes de política económica que aminoren esta situación internacional? Y entiendo que no es otra que seguir activando el mercado interno. El impulsar el mercado interno en un mundo de recesión es la única alternativa que tendríamos y que los consumidores son mayoritariamente los que integran ese mercado interno. Esto es lo que se vino haciendo, como lo describió Capello, hasta el 10 de diciembre del año pasado. ¿Qué se comienza o qué se comenzó a hacer a partir de esa fecha? Las medidas económicas que se adoptaron fueron, primero, modificar el tipo de cambio, que venía siendo adecuado, digamos, pausadamente, con un deslizamiento suave, porque no era el 1 a 1, se venía adecuando, vuelvo a decir, suavemente el tipo de cambio, y lo que se hace con la devaluación de llevarlo de 9.80 como estaba a casi 16 pesos, ahora por supuesto ha bajado, pero en el pico esto significó una devaluación del 72%. Nosotros estudiamos permanentemente que una devaluación tiene efectos concretos en la distribución del ingreso. Hay sectores económicos que ganan con una devaluación y hay sectores económicos que pierden en sus niveles de ingreso. A su vez, esto tuvo un impacto muy severo en la actividad industrial, porque el 80% de las empresas son medianas y pequeñas y en general no están ligadas a la exportación, y esto implicó un incremento directo en el precio de sus insumos. ¿Relacionado con qué? Con el incremento de tarifas de los servicios. Buenos Aires incrementó 7 veces el costo del kilowatt, 4 veces el del gas, así sucesivamente. Luego vienen los incrementos en los servicios de transporte público. Capello mencionó el tema de la nafta. Con el incremento del 1 de mayo es el 30% de incremento en el precio de la nafta, cuando el precio del petróleo está muy bajo en el mercado internacional. Y acá yo me atrevería a responder algo. ¿Por qué se hizo?
y porque beneficia directamente a las comercializadoras. Y no nos olvidemos que el ministro de Energía ha sido, hasta que asumió en la función pública, CEO de Shell. Yo diría que, sin entrar en suspicacia, pareciera que se hubiese adoptado medidas de tipo económico que benefician directamente a un sector económico. La otra medida es el de las retenciones, que se eliminan absolutamente. Uy, creo que me están coartando. Los que me antecedieron hablaron un poquito más. Bueno, voy a tratar de resumir. Las retenciones a las exportaciones, a todos los productos primarios, a excepción de la soja, que solo significó, solo bajó un 5%. El tema de las tarifas y de la eliminación de todos los controles a las importaciones, que significa, por supuesto, una seria imposibilidad de competencia de una cantidad de ramas industriales en nuestro país, porque compiten con productos que provienen de países que están subvencionados esos productos que se importan. Todo esto, como ya se mencionó acá, ha producido una inflación inmediata, y yo diría que son medidas que sí se han tomado con un criterio de shock, y que los mismos medios oficiales aceptan que entre diciembre, enero y febrero han crecido un 12%, marzo, según planteó el Fondo Monetario, ha asumido una inflación del 3,8%, y aunque oficialmente se planteó un 3,2%, y abril, las consultoras privadas hablan de un casi 7% de inflación. Esto evidentemente estima o prevé una inflación anual de mayor a un 35%, aunque el gobierno habla o acepta un 25%, y Moody's sacó antes de ayer que la inflación en Argentina probablemente sea de un 30% en el año 2016, y algo que me inquieta muchísimo, que el mismo Moody's dice que el crecimiento de la economía va a ser negativo del 1,5% en el año 2016. De esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, lo que decía la profesora, que acá es un proceso que no es inocuo, hay perdedores y hay ganadores. Los perdedores son, en general, los sectores de menores ingresos, y fundamentalmente los que tienen ingresos fijos y que se demora su adecuación a los procesos inflacionarios y el incremento de precios. Me hubiese gustado referirme al tema de la renegociación con los holdout, que esto, si bien fue aceptado por todas las bancadas de los diferentes partidos políticos, a pesar de que decían de que no se debía hacer una renegociación tan rápida, yo hoy pensaba, en una sesión del Congreso se aceptó arreglar con los holdouts en una sola jornada. Hoy se está discutiendo la ley de la doble indemnización para intentar parar la ola de desempleo, y se demora el despacho de que viene de senadores, es decir, pareciera de que para algunas cosas hay rapidez y para otras no tanto. Las perspectivas de este tipo, a ver, me hubiese gustado más, a lo mejor,
intensificar la exposición en una serie de datos que aquí tengo, pero en virtud de que es mucho más importante intercambiar con preguntas, lo cortaría acá. Simplemente no digo mi diagnóstico, pero mi presentimiento es que no vamos a tener un año 2016 auspicioso y que va a ser de bastante sufrimiento para un 90% de la población. Una tiene que ver, miré con la idea de cuál era ese más uno en la intervención de Natalia al principio, que no lo puedo desarrollar por tiempo, entonces si lo puede comentar. Y la otra es qué opinión tienen las tres, digamos, o que interesa responder, en relación a este proyecto que mencionaba Berta, de lo que se conoce como la ley antidespidos, digamos, el proyecto de ley antidespidos. Eso, conocer la opinión de las tres. A mí me gustaría hacer una pregunta o reflexión, no sé, que planteamos que Chile, pensando en Chile, que es nuestro país vecino, o sea, por toda Asia, la verdad que no tengo ni idea realmente cómo funciona, pero teniendo en cuenta que se plantea que Chile es un país con crecimiento económico, digamos, ¿cómo se piensa ese crecimiento? Digamos, ¿cuáles son las variables para pensar ese crecimiento social, cultural, político, teniendo en cuenta que, por lo menos lo que yo conozco de Chile, es un país con muchas desigualdades sociales, que un sector muy bajo de la población accede, bueno, a cualquier tipo de servicio, salud, educación, y graves problemas de educación. También tienen muchísimas personas que trabajan en un sector que tiene parte, o sea, una minoría accede a estos beneficios que digo, eso es, muchas inmigrantes de países vecinos que trabajan en condiciones precarias, laborales, digamos. Entonces, ¿cuál es, digamos, pensando lo que hablabas de Chile como un ejemplo a pensar las políticas económicas, si se quiere, digamos, sinceramente yo no quiero ser Chile, entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Me gustaría responder al tema de los despidos. Perdón. Ustedes saben que en el mundo hay tres posturas respecto al tema de las indemnizaciones. Indemnizaciones por despido sin justa causa. Uno es el régimen norteamericano. No existe ningún tipo de seguridad social o de criterio respecto a indemnizar a un trabajador cuando se lo despide sin justa causa. Como no existen una cantidad de beneficios sociales, por ejemplo, en Estados Unidos no existe el aguinaldo, no existen las vacaciones pagas, etcétera, etcétera. Hay otra postura que es la que adoptó Argentina en su legislación, que es una indemnización con las características de un mes por año trabajado, etcétera, etcétera, cuando se despide un trabajador sin justa causa. Y está con variaciones en los países europeos, pero en donde no existe la posibilidad de despido sin justa causa. Yo me pregunto, el tema de tanta desesperación por parte del sector del gobierno actual en oponerse, se está hablando de que se va a vetar si sale la ley y demás, a esta ley, ¿no es contradictorio con el planteo de Macri de decir que el semestre que viene todo cambia? ¿Qué temor hay? No va a haber despidos si pasamos a la teoría de la felicidad y de que todo va a estar bien. Esto, yo creo que la situación es tan... Yo tengo todos los números que provienen del sistema que informan los empresarios a la AFIP de la cantidad de puestos creados, etcétera, etcétera. Desde el 2005 está la información. No, desde el 2004 está la información. Se han creado puestos de trabajo. O sea, esto es contradictorio con lo que se viene planteando oficialmente. Pero, insisto, estamos en una situación en que dentro de la variación de las cifras que
están diciendo los sindicatos, el sector oficial, las cámaras empresarias, nadie deja de decir que hay despidos y que se incrementa el desempleo. Entonces estamos en una situación, creo, muy delicada, en donde no se puede desconocer que hay que amparar al más débil. ¿Cuál es el otro tema o qué argumento se está blandiendo para no discutir o para no aprobar por diputados este proyecto? El tema de las pymes. Yo creo que son dos cosas que hay que contemplar, pero no desechar una para contemplar la otra. Me parece muy interesante este tema. Ay, quedaba otra, pero bueno. Lo de Chile. Sí, el tema de las retenciones, no sé si lo planteó alguien o me quedó en el tintero. Porque se plantea mucho de bajar retenciones ante la situación de estos últimos meses. Yo quiero recordarles cuándo se implementaron las retenciones. Fue en el año 2002, Duhalde, porque se había devaluado mucho la moneda y dijo, dado que el agro va a ganar más por un tiempo, en situación extraordinaria, le vamos a poner retención en las exportaciones, que no me acuerdo, inicialmente 15, 20%. Año 2002. E incluso esa plata se usó para pagar algunos planes sociales. Después, cuando subieron los precios internacionales de la soja y otros, dijeron, bueno, además del tipo de cambio alto, subieron los precios. Sigue siendo extraordinaria la situación, lo vamos a subir un poco más a la retención. Y bueno, ya saben, terminaron en 35. Desde el año pasado, o del 2014, la soja cayó, ¿cierto? Llegó a estar a más de 600 y llegó a estar a 300 y pico, y son los niveles que mantiene todavía ahora. O sea, de más de 600 a 300 y pico. Y el tipo de cambio alto hace rato que ya no existe, ya lo vimos recién en el gráfico. El tipo de cambio del año pasado era el del 2001. Tipo de cambio real contra el dólar, digamos. Obviamente no con el IPC del index, sino con otro IPC. Entonces, las retenciones eran un impuesto extraordinario, así se lo había planteado. Era cuando el dólar estaba alto y cuando los precios estaban altos. Si los precios ya no estaban altos, ni el tipo de cambio estaba alto, ¿por qué había que seguirle cobrando un impuesto a un sector en particular? El trigo se cultivaba cada vez menos. En provincias como Salta ya no era rentable, porque además están los altísimos costos de transporte que tiene Argentina, que cualquier empresario que usted lo consulte lo va a poner como uno de los principales problemas, el altísimo costo de transporte interno, ¿no?, que tenemos en Argentina, que es parte del problema de competitividad. Entonces, ¿por qué se bajaron las retenciones? Porque ya no se justificaban, porque era un impuesto extraordinario, nos olvidamos que era extraordinario. ¿Por qué un sector tiene que tener un impuesto extraordinario y los otros no? Además, porque ya no había los motivos originales que habían dado lugar a ese impuesto. Las mineras. Yo la verdad que también digo, ¿por qué le bajaron las mineras? Bueno, probablemente mañana se enteren por qué la habían bajado. Aparentemente se retira del país, y yo escuché como la versión con que ya estaba concreto y mañana se va a saber, salvo que lo hayan arreglado hoy, que se retira una de las dos grandes mineras de Argentina. O sea que evidentemente había una presión por parte de las mineras en temas de rentabilidad. Los precios también bajaron para los minerales, los costos de Argentina son altos en general. Estarán también en la parte de la explotación de la mina, a lo mejor que ya está en declive y ya no le hicieron los costos. Si se concreta esto que les estoy diciendo, bueno, les deben haber bajado las retenciones porque deben haber estado diciendo que no les cerraron los números y que se iban a ir. Supongo que... Busquen la foto de Macri anunciando la baja de retenciones mineras y van a ver que detrás están los gobernadores de las provincias mineras. ¿Ustedes se creen que los gobernadores se van a poner en la foto para quemarse? Es porque ellos estaban detrás de la reducción de las retenciones mineras, porque le deben estar diciendo, además de que ellos les han ido aumentando los impuestos a las mineras, las regalías, de que así no iban. Bueno, veremos mañana si se anuncia eso o no, o a lo mejor lo pararon. Bueno, ¿qué haría como ministro? Esa pregunta de Antonio Molino. Voy a sintetizar. Se habrán dado cuenta que estoy de acuerdo con varias cosas que se han hecho, como haber devaluado, como haber ajustado las tarifas para la gente que puede pagar con una tarifa social para el 40% más pobre de la población.
No estoy de acuerdo, dije, con el tema de los combustibles. No estaba de acuerdo con la retención de la minería, pero vamos a ver qué pasa ahora con esto que les decía. Creo que faltan muchas cosas, obviamente, pero para volver a mi presentación, lo que falta es decir si Argentina va a ese modelo competitivo exportador o no. Es más, yo le he preguntado a un funcionario de alto nivel si va a haber, así como se anunció como política de Estado la lucha contra el narcotráfico, bajar la pobreza y otros, son 3, si va a haber una política de Estado para que Argentina le venda al mundo, no abrirse, no es lo mismo que abrirse, pero Argentina tiene que venderle al mundo, que es un poco el mensaje que yo quise dejar. Bienes con mayor valor agregado que los primarios, por supuesto. Y la respuesta fue, bueno, pero no hace falta, ¿por qué? Si hay que definir las reglas de juego y los empresarios. Yo creo que si esa va a ser la visión, vamos a volver al modelo del veranito, del solo consumo. Se recupera la actividad cuando se tomen deuda, cuando hagan algo de obra pública, cuando los salarios empiecen a ganar de nuevo la inflación, pero ese modelo no asegura nada a largo plazo. No asegura nada a largo plazo, generalmente termina en problemas de balance de pagos o problemas fiscales, como dice la historia de Argentina. En todo caso, entonces, mi mayor preocupación sería, ¿van por ese modelo? ¿Se van a preocupar por la competitividad? Agarran el índice de competitividad, son más de 100 variables, ahí le dicen cada una de ellas cómo está Argentina. Ya tienen el diagnóstico hecho. ¿Le van a dar un plan a cada responsable de esas áreas para que la mejore? Eso es trabajar en serio. Y no simplemente, porque a ver, subir los aranceles de importaciones lo hacemos, lo legislamos y chao, y nos olvidamos. Eso fue toda la política. Pero si fuera tan simple como que es con ese tipo de política, o emitir dinero, que es emitir un papelito que no tiene costos. Si fuera tan simple con eso reactivar la economía y lograr crecimiento, porque en todo caso reactivación puede ser que logre la emisión en cierto contexto como fue el 2003, pero si fuera tan fácil solucionar los problemas con ese tipo de medidas, no habría países pobres en el mundo. Todo el mundo lo hubiese solucionado. En lo difícil están los desafíos. El tema de Chile. Bueno, Chile es el país que más creció en Latinoamérica en 25 años, de eso no hay ninguna duda. Vos decís que todavía hay mucha desigualdad. Lo que pasa es que Chile tenía muchísima desigualdad de entrada, era uno de los países con más desigualdad. En realidad Argentina y Uruguay fueron siempre los dos países con menor desigualdad en Latinoamérica, y lo siguen siendo. Chile empezó muy retrasado en materia de distribución del ingreso, y cuando se fue Pinochet del gobierno tenía una tasa de pobreza cercana al 50% todavía. O sea, con Pinochet empezó a mejorar la economía en términos de crecimiento, pero la situación social era tremendamente mala. Con la democracia y con esos gobiernos de la concertación, que recuerden que son todos los gobiernos, salvo el de Piñera, de centro izquierda, ellos se preocuparon más por bajar la pobreza. La tasa de pobreza en Chile verdadera es 12 o 13%. No es que no se preocuparon por mejorar la distribución, pero su criterio fue primero que bajar mucho la pobreza, de cerca del 50 al 13 que tienen hoy. Y no es para perder de vista ese objetivo. Que primero hay que hacer que esa porción de la población que le pasa muy mal mejore. Y la verdad que la distribución mejoró, pero poco. Y ellos han llegado a la conclusión, ellos a todos lo estudian, se toma el tiempo, quizás demasiado en algunas cosas, de que el problema principal está en la educación, que hay poco acceso a la educación universitaria y lo están tratando de arreglar ahora. Porque seguramente vos pensarás, uno de los problemas es ese, que hay poco acceso, bueno, lo están tratando de arreglar. Pero así como te digo, de que Chile creció mucho, pero tiene un problema todavía con la educación, te doy el caso opuesto, que es Cuba, que tiene una buena educación, pero no crece y está estancada y es otro fracaso en materia económica, pero no en materia de educación. Está bien, pero la economía le fue mal. Es otro sistema. Uno puede querer decidir vivir de otra manera, con menos consumo. ¿Cuáles son teorías para analizar ese sistema o este sistema? O sea, son distintas valoraciones sobre las actividades. Sí, mira, yo desde que estuve el primer año de secundario interno en un colegio industrial, me le voy a dar una cosa muy de entre casa. Interno en una ciudad cercana a donde yo vivía, una de las cosas que más valoro es la libertad, poder moverme, salir. O sea, estaba de lunes a viernes encerrado en media manzana. Si después de, ¿cuánto van ya de la revolución? 52, 53, ¿cuántos años más? 55. Si después de más de medio siglo hay que seguir obligando a la gente que se quede dentro de la isla y no la dejamos optar entre quedarse o irse, ese cargo no funciona tan bien.
Primero la libertad para la gente y después vemos. Y la ley antidespidos, la situación en la cual se aplicó en el 2003 en adelante era una situación de desempleo de más del 20%. El gobierno que se fue decía que el desempleo era 7, o sea, no es una situación tan grave, y las estadísticas del primer trimestre no son tan graves como la sensación parece los hechos. Hay algunas estadísticas en el mercado laboral y hubo un pequeño agravamiento en materia de empleo. Yo no recuerdo ahora los datos, pero los tengo ahí en la mochila, que me parece que no merita cambiar, volver a esa ley que se aplicó cuando había un desempleo del más del 20 y con una tasa de pobreza de más del 50 en este momento, porque si bien recién decía Berta, si el gobierno espera que se va a reactivar, ¿por qué se opone a la ley? Justamente porque ese tipo de leyes pueden hacer que alguna empresa que iba a contratar trabajadores no los contrata, porque dice, bueno, después me van a... Porque el proyecto de ley en realidad no es para los nuevos empleos, no es para los nuevos empleos. Pero de ahí a volver a cambiarlo por otra ley hay un paso muy chico. Es decir, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta hablar de seguridad jurídica, a mí me parece que el tema de la seguridad jurídica, ya el sistema de indemnización de Argentina, Berta lo decía, es un sistema que no existe en otro lugar del mundo como Estados Unidos. O sea, hay un sistema de pago. Yo creo que estoy más por la línea de los que proponen, como en algún momento Massa proponía, promoción para las pymes, para el empleo, bajarle los aportes a las pymes durante 6 meses, 1 año, pagándolo a partir del fondo de garantía de sustentabilidad, esa baja de los aportes, tratar de asegurar el empleo existente, pero no a través de esas otras distorsiones que pueden llegar a abortar la recuperación. Recuerden que el gobierno actual no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, o sea que si de pronto no maneja las cámaras, se puede aprobar cualquier cosa en Argentina. Y eso se mira mucho a la hora de tomar decisiones. En realidad, yo creo que las decisiones de inversión no han sido tan favorables como se pensaba, porque se está viendo cómo evoluciona la cuestión política. El gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, hay que ver cómo sostiene su política económica. Bueno, en relación a la primera pregunta de qué medidas sí y no, la exposición que hice hoy básicamente es porque la gestión, el modelo de gestión del macrismo es bastante tecnocrática, digamos, piensa en variables y justamente la idea era atacar internamente, decir, bueno, estas variables y cómo las plantea tienen contradicciones. Pero en general, digamos, yo creo que es un paquete económico que en el fondo es un modelo económico, un nuevo régimen económico que en el fondo quiere beneficiar, digamos, tiene intencionalidad de beneficiar a algunos sectores, por eso la ingente transferencia de recursos desde, digamos, los sectores trabajadores, etcétera, hacia los sectores concentrados de la economía. Así que diría que en el fondo, digamos, sí creo que las medidas aplicadas todas tienen esas consecuencias, pero sí son inconsistentes. De las políticas aplicadas, la verdad es muy difícil seleccionar alguna sin la otra y no podría decir que aplicaría alguna. En cuanto a lo que me preguntaba Lisandro del +1, tiene que ver, digamos, era justamente, bueno, qué hacer ahora, partiendo de esta crítica, es decir, de que tenemos un modelo de gestión, un modelo de intervención pública que directamente está direccionado a beneficiar a algunos sectores. Es, bueno, ¿qué hacemos aquellos que en este modelo no entramos, digamos? Entonces ahí, decir cuál fue la reacción social dentro de un macrismo que proponía la revolución de la alegría y en 2 meses tenemos crecimiento del desempleo, inflación, el poder adquisitivo que cae. Y ahí lo que veía de lo que estaba sucediendo es que había mucha emergencia de movimientos no orgánicos, es decir, apagones, movilizaciones, gente que se moviliza acompañando otros procesos, pero que no había nada que lo nuclee. Pero por otro lado sí tenemos una movilización sindical que, si bien los referentes sindicales son los mismos, sí están presionados por sus bases, digamos, para poder enfrentar esta situación y poner un límite. Y la ley de despidos, digamos, me parece que está dentro de este contexto. La ley de despidos llega al Congreso porque hay, digamos, todo un sector movilizado del sindicalismo que de alguna manera presionó para que esto suceda. Y bueno, por supuesto que esto no aplicaría para los trabajadores que se contraten
de ahora en más, sino que es para preservar el empleo anterior, por lo tanto no tendría impactos en la reticencia del empresario a contratar. Me parece que no alcanza porque solamente está direccionado para el sector formal, digamos, quedan afuera muchos sectores, más que nada los sectores informales, que son más del 30% de los trabajadores y que son los primeros que tienen vulnerabilidad, pero que en este contexto de emergencia del empleo, porque las cifras que se están tirando son convalidadas por un montón de empresas que están cerrando, por la construcción principalmente, y que no hay política económica que vaya apuntada a reactivar la construcción, por lo tanto creo que estamos en una situación de emergencia y no está mal pensar en una ley antidespido. En el caso de Chile, me parece que Chile tiene el cobre estatizado, el 17% es estatal, me parece que es una diferencia bastante importante, es un país chico, por eso digamos crece, por eso tiene capacidad de crecimiento, pero en distribución del ingreso, como decía la compañera, acompaña totalmente, es un modelo que está pensado, digamos, está favoreciendo a pocos y deja fuera a muchos, no me voy a explayar mucho más. Quería ya aprovechar el micrófono y hacerle unas preguntas al profesor Capelo. En principio lo de las retenciones me parece que, por supuesto, digamos, las retenciones en algunos sectores que no son los más significativos y no son las empresas que tienen mayor rentabilidad, como la soja, que vimos cómo se multiplicó, tomando en cuenta incluso ese 5% nada más, cómo afectó en conjunto con la devaluación. Digamos, si vos a un sector le das devaluación más quita de retenciones, el crecimiento de sus ingresos es exponencial y realmente no había una emergencia del sector sojero y por supuesto que no en el minero que justificara esto. Por supuesto que se podría haber hecho para algunos productores, los más alejados, con niveles de productividad de sus tierras menores, podrían haber, si había una situación de baja rentabilidad, se podría haber aplicado una medida pero diferenciada, ¿no? Así como se hizo, bajar 5% a todos, incrementar, digamos, directamente, es un compromiso de campaña para mí que el presidente estaba pagando. Y luego sí le quería hacer un par de preguntas al profesor en relación a, digamos, por justamente pensando que el modelo macrista tiene mucho de esto, son variables que se atan, y entonces si nosotros devaluamos aumentan las exportaciones. No hay evidencia empírica. En el 2002 aumentaron las exportaciones, pero también estábamos en un contexto de crecimiento de precios internacionales que fue el viento de cola, si queremos decirlo con los términos que muchas veces se refieren, del kirchnerismo y en América Latina, que luego podemos discutir si eso, qué se hizo con esos recursos y qué no, pero lo que sí, digamos, no es lo mismo la devaluación en un contexto de precios internacionales bajos que una devaluación en donde los precios internacionales son otros. Y por lo tanto, lo que podemos ver hasta lo que se presenta en la estadística del INDEC es que lo único que creció en términos de exportaciones son los productos primarios y los agroindustriales, porque también las cantidades exportadas fueron las que crecieron, porque estaban reteniendo granos, como se vieron en la estadística desde octubre, que la posibilidad de que ganara Macri era importante, los exportadores retuvieron esos granos y los exportaron todos en diciembre y enero. Por supuesto que eso tiene impacto momentáneo en las exportaciones, pero los efectos de la devaluación no está probado empíricamente que una devaluación incremente las exportaciones. Por otro lado, si acompañamos que todas las políticas que están implementando generan inflación y que la inflación, digamos, el componente inercial no parece ser tenido en cuenta, digamos, podemos ver que el tipo de cambio no se va a sostener, entonces vamos a tener que volver a devaluar, volver a deprimir los salarios, volver a devaluar, volver a deprimir los salarios, y eso es lo que se llama stop and go, digamos, estudiado ampliamente la literatura de restricciones externas. Di mi opinión, pero la pregunta era justamente cuáles son los mecanismos, digamos, que implican que una devaluación genera, digamos, mejoramiento de la situación externa, aflojamiento de la restricción cambiaria, y el otro, y más me parece más relevante, porque es lo que centra el discurso macrista hoy, es cómo la emisión tiene impacto en los precios, digamos, cuáles son los mecanismos de traslación, de que reduciendo la emisión se disminuye la inflación, y no considerar que hay un componente inercial que es de la puja distributiva, de alguna manera. Nosotros ahora, si no aumentan los salarios, no mejoran los indicadores sociales. Entonces, si decimos que nos preocupan los indicadores sociales, ¿cómo hacemos para que no aumenten los salarios y por lo tanto volver a tener un impacto inflacionario y volver a tener que pedir paritarias y volver, digamos, esta es la inflación inercial, que el modelo, la única forma de contrarrestar lo que va a tener dentro del modelo macrista es no aumentar salarios, y por lo tanto vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo, y esa transferencia se va a convalidar, la transferencia de ingresos del capital al trabajo que se hizo en estos 3 meses. Sí, antes de pasarme, vos no hubieses devaluado en el 2001 entonces. Después no pasa por una decisión de variables macroeconómicas, pasa por decirle que devaluar, digamos, mi crítica hacia lo que usted estaba diciendo es que la devaluación en sí, digamos, no va a mejorar la restricción externa, porque estamos hablando de otro contexto. Era una crítica, digamos, a la postura de... ¿Qué hubieses hecho en el 2001?
no me refería a qué hubiese hecho, digamos, justamente me parece que, digamos, en esa situación no tiene sentido pensar en qué hubiese hecho en el 2001. Estoy hablando de una restricción externa, como que es un problema estructural, no se agota con medidas de corto plazo como una devaluación y que generan transferencias de ingresos y que no son sustentables en el tiempo, digamos. Justamente, si yo lo que estoy diciendo que en el 2001 se devaluó y se pudo crecer porque teníamos una capacidad ociosa impresionante, porque teníamos términos de intercambios que no son los actuales y que eso impulsó el crecimiento económico, yo creo que no se trata de preguntar qué hubiese hecho yo en el 2001, sino que ahora esas medidas no van a ser, no van a tener el mismo efecto. Porque en el 2002, más allá de todo el lío que se armó con la salida del 1 a 1, todos lo conocemos, con Alito y otros, lo que empezó a mejorar la actividad fue el tipo de cambio más alto que reactivó exportaciones y sustitución de importaciones. No solamente son las exportaciones, sino también la sustitución de importaciones se produce no solo por protección vía arancelaria, sino también con tipo de cambio alto. El tipo de cambio alto protege a los que compiten con las importaciones y también le da más rentabilidad a la exportación. Si hay algo que está demostrado en Argentina empíricamente, que yo hice mucho hincapié hoy, es que los tipos de cambio muy bajos han causado estragos. Y hay varias experiencias, entre otras de esas tres que yo muestro. Realmente hicieron mucho daño. Repito, el tipo de cambio del año pasado no era cualquier tipo de cambio, era el del 1 a 1 y solo mayor al de Martínez de Oz en los últimos 65 años. Tiene razón Berta cuando dice el contexto externo no era bueno el año pasado, este año es peor. Es difícil reactivar un contexto externo de esa manera. Si la Argentina hubiese tenido, por ejemplo, el Fondo Anticíclico de Chile, o sea, se hubiese ahorrado en las épocas buenas, si las retenciones, en vez de haberlas gastado como se gastaron, las hubiesen ahorrado, que es lo que habría que haber hecho con un recurso extraordinario, este año podríamos haber gastado ese ahorro, y el año pasado también, tener un gasto público más alto, sobre todo de obra pública, un gasto que es extraordinario, para ayudar a reactivar. Pero no hicimos ese fondo anticíclico, no lo hicimos y además tenemos un déficit de 7 puntos. Y está la clase, ¿no? ¿Qué más iba a hacer? Y la otra cuestión era sostener el consumo. El consumo se sostiene con salarios, pero el consumo había llegado a un techo ya en el año 2013. ¿Por qué se llega a un techo? Porque seguir subiendo los salarios y el consumo implicaba seguir perdiendo reservas en el Banco Central. Más consumo, más importación, se pierden más reservas. Se usaron las reservas del Banco Central. Ya prácticamente no había reservas. Este año, ¿por qué también se vuelve el endeudamiento externo? Porque este año no había más reservas para usar para pagar la deuda. Cristina usó las reservas para pagar la deuda. Este gobierno ya no tiene reservas para pagar la deuda. O sea, o tomaba deuda externa o entra en default. No era simplemente de querer volver a los mercados internacionales. Entonces, no estaba a mano reactivar vía consumo en ese contexto externo que a lo mejor justificaba una política contracíclica, porque ya no había reservas y porque cuando la actividad subía consumíamos más electricidad y gas y no había electricidad y gas. O sea, habíamos colmado habíamos usado todo lo que se había podido usar y el país estaba totalmente estancado. Y de hecho, hacía del 2011 que estaba estancado. O sea, que si se hubiese podido reactivar con consumo, ya lo hubiese hecho Kicillof. El tema es que ya estaba absolutamente terminado el modelo de consumo, así como en el 2001 estaba absolutamente terminada la convertibilidad. Y había que salir. Bien, tenemos que entregar el aula, así que, bueno, le vamos a dar las gracias a los tres panelistas. Gracias.